RCR, la red que comunica y une al Perú. Una gratísima visita, como siempre, el doctor Fernando Calle, constitucionalista de nota, en su momento ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y analista en temas políticos, ¿no? Ha estado fuera del país, pero siempre siguiendo el curso político, ¿no? Desde Roma, desde Francia, pero siempre dándole una mirada a lo que ocurre en nuestro país. Qué gusto saludarte, mi estimado doctor. Para mí, José, es muy grato, y a todos nuestros oyentes y televidentes de esta emisora. Indudablemente, ¿no? Hemos conversado unos minutos antes de ingresar al aire y veo que en el poco tiempo que esto fuera has cambiado mucho, ¿no? O yo soy el único, o yo soy el único que está pensando distinto, entonces ya me van a sacar de la Asociación de Constitucionalistas, pero en fin, lo importante es que el pueblo sea considerado. Yo a veces pienso, cuando escucho al presidente de la República y también a algunos congresistas, te reitero lo que vengo diciendo hace meses aquí, me da la impresión que todos estamos en un cementerio, ¿no? Porque para decir ciertas cosas, con qué temeridad se dicen, será porque creen que nadie pues, se puede levantar aquí del suelo, que todos estamos enterrados, y que por eso se dicen tanta cosa y se abusa de la Constitución, se abusa con un control absoluto de los medios. Yo por eso creo que fue un gran error que el Tribunal Constitucional, aparte que no era constitucional, ahí está mi discrepancia con mis colegas, que se declare inconstitucional la norma esa que limitaba los fondos para los grandes medios, ¿no? No sé. Y como también la norma, hablamos ya, y eso lo ha hablado mucho, la sentencia de Humala, que tenía nombre propio, que puede generar, ya ha venido generando un desbalance en la lucha contra la impunidad. Y también, por ejemplo, esta norma que permitió que haya 12, 15 grupos políticos, ¿no? Eso es una cosa que yo no sé, pero en fin, aquí no pasa nada, pues eso es lo imposible, No, lo mejor, no pasa nada y la gente no dice nada. Que no pasa nada. Y punto, ¿no? Vamos a estar en un escenario complicadísimo, se lo voy a plantear así en 30 segundos. Hoy se reúne el presidente de la República con el presidente del Congreso, van a fijar una fecha y van a decir, a ver, nos vamos a sentar, dos posiciones irreductibles. Una, la del presidente acaba de decir en la promulgación de la ley de reforma política que no va a cambiar para nada, que la principal motivación de las reformas políticas, del adelanto de elecciones de 2020 es la corrupción, y no porque el Congreso le está otorgando facultades quiere decir que está actuando bien, punto uno. Por otro lado, ya escuchamos la posición del presidente del Congreso en el sentido de que se tiene que respetar la Constitución. Dos posiciones irreductibles. Bueno, yo creo Entonces, que ¿cuál es la salida? Así de manera puntual. Sencillo, pues, ¿no? Porque primero ambos tienen que respetar la Constitución. Claro. Segundo, en el camino he escuchado y me he quedado sorprendido, yo no sé qué dirán, yo no tengo el honor, yo soy un modesto creyente en mi ideología política, pero no era necesario tanta descortesía, ¿no? Yo he escuchado en la radio cuando venía acá decir que partidos que ya no sirven, partidos que no representan a nadie, partidos que tienen tendencia a la corrupción. Yo no sé para qué pones en su discurso. ¿Quién le pone al presidente en su discurso? Pero él llegó con un partido de esa naturaleza. Sí, por eso, mire, ¿por qué es agresivo? Entonces, ¿cómo se respeta la democracia si la democracia funciona con partidos políticos, para empezar? Claro. Malos o buenos, para eso está la legislación, hay que dar una buena norma, ¿no? Etcétera. Yo creo que el invierno les está haciendo, yo les recomendaría que sea un vuelo como yo, un poco de verano y venir bronceados, ¿no? Para reposar un poco. Y que esto no es un frío serrano como el que yo he crecido, no es un frío húmedo, ¿cierto? Pero no pueda interferir tanto el cerebro en el sentido de que no haya voluntad, porque yo creo, y cuando hablo del cerebro, por favor, hablo en la voluntad sobre todo de solucionar los problemas. Tú me planteas así de frente, ¿cómo? Yo te diría algo. Es tan constitucional vacar al presidente como disolver el Congreso. Los mecanismos están dados. ¿Quién juzga la incapacidad moral? El Congreso. Entonces verán los debates. Por ejemplo, ahorita hay el tema de que la Fiscalía considera en eso de la empresa del aeropuerto, no me acuerdo bien, he estado escuchando que hay ya una investigación, ¿no? En la que dicen que el presidente se reserva porque tiene la inmunidad del artículo 117. Chinchero es eso. Ahí yo le diría a la Fiscalía, con todo respeto, que el artículo 117, que lo lean textualmente, dice no podrá ser acusado. Pero yo me hago una pregunta, para acusar a alguien, ¿qué tienes que tener? Pruebas.
¿Cómo consigues las pruebas? Investigando. Entonces, tú puedes investigar. Yo creo que no deberían paralizar sus investigaciones, más aún cuando el presidente, recordemos bien, aunque pueden renunciar como renuncia el expresidente del Consejo del Ministro, que renuncia a mi inmunidad, y eso puede ser falso, pero el presidente ha mandado una carta a los fiscales diciendo me pongo a disposición. Bueno, ante la dignidad nacional, porque eso ya al margen de la norma de su inmunidad, deberían investigarlo y él puede ponerse a disposición, pues no, a colaborar. Lo único que no pueden es acusarlo en tanto esté en el ejercicio del cargo, salvo que sea vacado. Pero tu pregunta más concreta es en cómo salimos de esta situación que hay de adelanto de elecciones, por un lado propuesto por el presidente, y el otro lado del Congreso que aparentemente no quiere salir de ese mecanismo, ¿no? Lo primero que yo tendría que decir contigo es que los que están sosteniendo muchos de que esto es interrumpir el periodo constitucional, que esto es patear la Constitución, yo diría, ¿y por qué no se acordaron eso el 2000? Por más, no me vengas a mí con que era otra circunstancia, estoy de acuerdo, otro espacio, tiempo histórico, todo eso está muy bien. Pero si querían y tienen esa formación tan vigente de la continuidad de la Constitución, no te olvides que el año 2000 se cortaron 4 años, no 1, 4, así de cortada, y habían vicepresidentes. Entonces el señor Fujimori pudo haberse quedado o ir al frontón, aunque ya no hay frontón, pero el gobierno ha podido continuar, o sea, si el vicepresidente asumía, ¿no? Pero, en fin, ahí hubo un consenso interesante que colaboraron los fujimoristas, porque sin ellos no podía haberse hecho, y resolvieron hacer esto en 2 legislaturas extraordinarias. Que sepa el pueblo que se modificó el reglamento en unas horas, porque para hacer eso, porque ya no había tiempo, era peor que ahora. O sea, tú estabas hablando en diciembre y querías hacer el cambio en julio. Entonces, para eso, ¿qué hicieron? Creo, me puedo equivocar en una fecha, creo que, por ejemplo, la primera legislatura terminó el 12 de octubre y inició la otra el 14, y terminó el 18 de diciembre. Entonces, con eso te quiero decir que si tienen esa misma voluntad, pueden hacer hoy día termina la legislatura, ¿de acuerdo? Inician mañana la otra y se acabó en septiembre la otra, y así tienen un tiempo para gobernar, dar todo, pero ya no vamos a referéndum. Pero donde yo quiero ir es que el Congreso, yo no entiendo por eso, pues el Congreso no es una mesa de partes, no puede serla. Entonces, tú eres testigo, en la primera vez opiné de que la carta que envió el presidente debió haber sido devuelta. Bueno, no lo hicieron, fueron hacia el referéndum y no entiendo por qué, porque al fin y al cabo la propuesta fue modificada en el Congreso. Y hoy día escuché también al presidente, en el poco lapsos, estoy impresionado cuando escucho al presidente, porque dice que en su lucha contra la corrupción lo mejor que ha hecho es la reforma de la justicia, y la justicia la ha destrozado. Está destrozado el sistema de justicia, con el apoyo del Congreso, si tú quieres, porque nunca han debido. Y en esto sí quiero quitarte unos minutos, porque aquí yo protesté, humildemente, el último constitucionalista, protesté en que se haya disuelto el Consejo Nacional de la Magistratura como organismo, que era trascendental. ¿Por qué? Porque podría vaticinar lo que hoy existe. Por eso yo digo, hay un poder oculto que protege a toda la corrupción, porque fíjate, cuando tú ves y te llaman, en Tacna hay un juez corrupto, el vocal supremo tal, ¿qué te dice el gobierno, qué te dice el parlamento? No hay junta, pues, ¿no? No hay junta. Hace 1 año, vamos a 2 años, no hay consejo, no hay junta. Entonces dime, eso como consecuencia, para empezar lógica, los corruptos, los magistrados o jueces corruptos están recontra protegidos. Porque mientras no se instale, y depende qué calidad de gente esté, podemos hablar de una lucha contra la corrupción en el Poder Judicial. Entonces yo, para sintetizarte esto que me has preguntado, yo lo haría así. Yo personalmente se lo he sugerido cuando me hacen la consulta. Hay una voluntad política, ya todo el mundo, nadie se aferra a sus cargos, es brillante el presidente, él creerá que no lo pueden acusar, todo lo que quieras. Pero aquí se dice, ¿no es el Perú primero? ¿No dicen que el país está por encima? Estamos viendo que la Constitución desde el año 1823 para adelante dicen que el agro es prioritario. Nunca se ha defendido el agro. Y ahí está el problema con las minas, ¿no es cierto? Con el problema de las minas. Aquí en tu misma radio, en esta radio, y recordarán los pueblos que me escuchan, levanté mi voz de protesta, puse el ejemplo de la Occidental con el tema del rebalse petrolero en el Oriente. Y dije, por Dios, acordémonos de nuestros hermanos del Oriente. No puede ser. Hoy día se está incendiando, Madre de Dios. Y así seguimos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aquí lo que podría suceder es algo que
desde el 2003 se quería hacer, o desde el 2000. ¿A qué me refiero? Bueno, hay un poco de presión por la reforma, por el adelanto. En consenso podría ser el adelanto, pero no solo el adelanto. Ahí voy yo. Podría ponerse unas reformas, el Congreso podría llenarse de confiabilidad y terminar su periodo con unos cambios y reformas constitucionales que sí son reformas políticas, no las que planteó el presidente. Yo tengo una pregunta, que es decir, adelanto de elecciones. Yo he escuchado una cosa terrible, es decir, con eso vamos a mejorar la economía, vamos a mejorar la seguridad. Yo por eso digo, ¿ante quién se está hablando? No sé si nos han visto la cara. Es un discurso recurrente del presidente. Pero un discurso recurrente, ¿para qué está el pueblo? ¿Para qué estamos? No, es una ofensa. El presidente utiliza pero es ofensivo, pues alguien tiene que decirle, espero que el presidente del Congreso hoy día le diga, presidente, yo creo que usted se excede. Vamos a temas muy puntuales. Entonces, fíjate, lo puntual en esto sería, con esto quiero terminar, ¿no? El Congreso dice, bueno, vamos a hacerlo, como te digo, en 2 legislaturas, pero, vamos a reformar, por ejemplo, va en el paquete la reforma de la Constitución en que el Congreso tendrá un periodo de 2 años o 2 años y medio de mandato con reelección indefinida y renovación completa. Vamos a poner el voto voluntario. Vamos a aprobar que no menos del 6% del presupuesto de la República vaya a la educación, en camino hasta alcanzar el 20%. Vamos a señalar, ¿no?, así una serie de cosas que ya están pendientes y que son sencillas y que tienen 100 años esperando en el Perú, para poder, entonces, no se necesita que haya una grita de asamblea constituyente, porque todos estos pensamientos están, entonces 5 o 6 reformas constitucionales se aprueban. Entonces se aprueban y se recorta el mandato, ciertamente, pero entra en vigencia las reformas. Es decir, ya las elecciones que habrían sería por 2 años o 2 años y medio para el Parlamento, volverían la reelección. Tú me dirás, entonces pueden reelegirse. No, pues hay una disposición transitoria. Pero acá hay otro detalle. Hay una disposición transitoria que dice, en este proceso no participarán los actuales congresistas por mandato del referéndum. No porque yo cree en ellos, sino que el referéndum ha aprobado eso. El presidente insiste en que tiene que haber referéndum. No, pues, el presidente, es que no pero es ahí así. está el tema, pues. No, pero un rato, no, el presidente supuestamente, vamos a leer, supuestamente no es que insiste en que haya referéndum, sino que él dice que se recorte el mandato y que el mecanismo para él es el referéndum. Pero la Constitución señala otro mecanismo. Ahora, también. otra cosa, el presidente deja abierta la posibilidad que si no aprueban el proyecto de adelanto de elecciones, aplica la cuestión de confianza. A ver, guácala, a ver, vamos. Pueden vacarlo antes también. O sea, ambas cosas son constitucionales. Pero el tema de la vacancia lo ha planteado Mauricio Mulder, no ha tenido... No sé por qué no tendrá, de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo, además, la vacancia no se trata por quién la plantea, se trata de que si hay las causales de la vacancia. Cuerpo eso. Bueno, pues no tomó pero cuerpo. Lo otro sí. Entonces, para ti, ¿crees tú que la disolución del Congreso sí tiene cuerpo? Yo, por lo que escucho del presidente, él está... No, déjalo al presidente y a Mulder a un lado. ¿El pueblo crees tú que sí tiene consenso, necesidad de que se disuelva el Congreso? No por la vacancia presidencial. No, lo que yo digo es, tú eres constitucionalista, sí, claro. Amparémonos a lo que dice la Constitución. Sí, claro. Yo por eso voy a eso. Ya, ¿no? Mira. Si nosotros vamos a eso, los plazos son fijos. 5 años, están en la Constitución. El artículo 214, el único mecanismo para disolver el Congreso es el que se conoce. 2 legislaturas, no se puede hablar con adelanto de elecciones, no puedo cerrar el Congreso así o disolver, ¿no es cierto? Pero, entendamos, volvamos un poquito a la serenidad, por favor. Este es un híbrido. Nosotros tenemos una Constitución que es un híbrido total, ¿no?, de lo que es el parlamentarismo, lo que es el semipresidencialismo francés, etcétera, etcétera, que se da en la Constitución del 79, porque si tenemos memoria, en el gobierno del presidente Belaúnde, el segundo, los gabinetes se caían a cada rato y los ministros a cada rato. Entonces, un poco que el check and balance no funcionaba, o sea, el balance del poder, ¿no? O sea, podían hacer lo que querían con el presidente y el presidente no tenía cómo defenderse, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se crea en la Constitución del 79 el balance del check and balance con la misma finalidad, pero con 3 gabinetes. O sea, si 3 gabinetes caen con censura o la renuncia del presidente del Consejo de Ministros por voto de confianza, indudablemente el presidente está en facultad de disolver el Congreso. Eso era un escenario. Eso era un escenario. Actual, ¿no? Ahora son con 2 legislaturas. Por eso se ha mejorado. Se ha mejorado en el famoso. Pero lo que te digo es que es un híbrido parlamentario. Pero ahora estamos en un escenario. Y cuando más complejo, uno.
Bueno, yo no sé, para algunos fue más complejo el de esa vez, ahora es el de esta vez. No, por los tiempos, por la misma necesidad, por la misma confrontación. Por eso, pero si el tiempo, pero por eso, cuando hay una confrontación tú tienes que pensar en el país. Y si los políticos con gran serenidad y gran responsabilidad dan una cátedra en esto, que ya hay el lamentable precedente del 2000, y que si hablamos que la Constitución dice, por eso esto hay que aprovechar para hacer alguna reforma, porque la Constitución dice, creo que el artículo 32, van a referéndum, fíjate, cosa que yo discrepo, porque yo creo que la reforma total de la Constitución debe ser por una asamblea constituyente. Pero ahí dice, en referéndum se puede aprobar la reforma total o parcial de la Constitución. Está puesto pues así. Entonces, también nos sirva de experiencia para ahora hacer una corrección que se puede decir, la reforma vía referéndum podrá ser parcial, pero si se trata de total será vía una asamblea constituyente. Y tendrá que ponerse en esta misma reforma un artículo que diga, esta Constitución también puede reformarse mediante una asamblea constituyente. Un grupo de constitucionalistas ha emitido un pronunciamiento. Seguramente lo has leído porque tú eres una persona bien informada. No en todo, porque me gana el tiempo a veces y tengo que, como dicen, y hay uno que entre ellos, el presidente del Tribunal Constitucional, constitucionalistas, docentes universitarios, etcétera, ¿no? Ellos plantean varios temas, dice, ha costado mucho esfuerzo y trabajo recuperar la democracia en el Perú. Hemos tenido elecciones libres y transparentes, habiéndose de entonces sucedido de modo inédito en la historia 3 periodos presidenciales completos. Punto 2 dice, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han sido elegidos por el pueblo para el periodo 2016-2021, en los términos señalados en la Constitución. Por tanto, consideramos inconveniente la alteración del plazo recibido en elecciones democráticas incuestionables, lo que constituiría una afectación de los derechos políticos de elegir y ser elegidos, además de un grave precedente de interrupción de los plazos constitucionales preestablecidos. Siendo potestad del Congreso aprobar o no una reforma constitucional y no siendo esta decisión observable por el presidente de la República, estimamos que tampoco es procedente hacer cuestión de confianza por esta iniciativa. Planteamos que con responsabilidad patriótica se tenga un nivel de diálogo que construya consensos y que permita superar esta coyuntura con buena voluntad dentro del marco constitucional como garantía de estabilidad política, social y económica. Firman Ernesto Álvarez, Natalia Primo, José Campos, Ángel Delgado, Luis Castillo Córdoba, Domingo García Belaunde, Víctor García Toma, Aníbal Quiroga León, Óscar Ubiana Ali y Jorge Cáceres Arce. A todos ellos los conoces tú. Son mis amigos y les deseo, claro. Y agradezco una coincidencia en el sentido de que tú ves que no dicen que es inconstitucional, tú mismo has dicho sería inapropiado, ¿no es cierto? Claro. Sería inapropiado, o sea, no es lo mejor. Obviamente, no es lo mejor pues que... No, pero dicen que no se pueden alterar los plazos, dice, ¿no? Un ratito. No consideramos eso inconveniente la alteración de plazos, ¿no? Inconveniente. Una cosa es ser inconveniente y otra que no se pueda. La inconveniencia es lógica. ¿Los abogados por qué le dan...? No, porque el castellano es rico y el castellano es claro. Porque si no, fíjate, no, sino que fíjate, yo estoy pensando que en la próxima reforma ojalá se haga... Y como veo que tantos interpretan la Constitución, habría que ver qué decían en el 2001 ellos, habría que ver qué decían hace 8 meses mis amigos, ¿no? Y trasladarnos a lo de hoy. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que al paso que va, Engels que diga, Kelsen no se equivocaba, Kelsen decía, ¿no? El padre del tribunal de las Cortes Constitucionales en Austria decía, cuando hay gente, en una palabra, decía, cuando hay gente que no quiere entender bien o quiere utilizar la Constitución de acuerdo a una u otra forma, lo mejor es que sea lo más clara posible. Ya no dé margen a interpretación, sino lo pongamos lo más claro. Pero hay alguna coincidencia, o sea, hablamos del diálogo. ¿Para qué sería el diálogo? ¿No es cierto? Porque aquí hay una posición muy clara del presidente, lo he leído en una entrevista, dice que todo puede hablarse menos la reducción del periodo, o sea que es una posición clarísima del Ejecutivo. Pero no dice, por ejemplo, ni podría cerrarse en cómo se llegaría a ello, y vuelvo a repetir, en qué impedimento hay para que hayan otras reformas. Yo creo que se puede, porque aquí hay varios escenarios, ¿no es cierto? En cualquiera de ellos, yo creo que lo que le interesa a todos los peruanos es un poquito de vigencia, de honestidad y sobre todo que sí se hagan reformas. Mucho desprendimiento, ¿no? Porque fíjate una cosa, ¿no? Vamos a hacer, pues, a ver, dejemos de ser un poco tontos, ¿no? Se nos dice, la reforma, ¿qué reforma política hay así sólida en ninguna de las propuestas? Es más, si no se hace algo de lo que estamos comentando y se adelantase el periodo, vamos a ir sobre lo que existía anteriormente.
O sea, las mismas reglas electorales. Entonces, ¿cuál sería el avance que se dice de seriedad de partidos políticos, etcétera? Es más, va a desestabilizar un poco a los partidos porque los agarra desprevenidos, ¿no? En su organización, en ver cómo pueden fortalecer, cómo va a ser la elección de candidatos a la presidencia, etcétera. Bueno, veremos cuando se dice quién va a salir beneficiado. Cada cual, yo digo aquí, tú no puedes pensar, José, cuando eres estadista y tienes una responsabilidad y quieres hacer una reforma pensando en quién va a salir beneficiado. Pues de eso no se trata. O sea, que si va a salir beneficiado el que no quiero yo, no se hace. No es así. Pensemos en el país, en el futuro, y hay que hacer con sensatez las reformas que sean necesarias y que gane pues el que gane. Hay que saber ganar y saber perder, ¿no es cierto? Ahora, un tema que me gustaría me lo precise, porque tú eres una persona que sigue muy de cerca los tratados, los convenios internacionales. Este tema de la Comisión de Venecia, ¿no? No, esa es otra cosa. No, el presidente del Congreso ha hecho una consulta. De la Comisión Internacional. No, el presidente del Congreso ha hecho una consulta a la Comisión de Venecia y acaba de descalificarla el ministro de Justicia porque dice que es inoportuna y precisa. ¿Un parlamento está en condiciones de hacer las consultas o no? Otra vuelta, la palabra inoportuna. Digo, ¿por qué son tan ligeros? Digo, ¿por qué quieres descalificar? Todo el mundo está, es igual. Oye, yo por eso te digo, le estoy diciendo el que no sea así, ¿no? Mira, yo he escuchado, bueno, es que yo soy un artesano que no me quieren llamar y que de repente quieren que sea de honor y no me quieren llamar y encima como opino no lo que quieren, porque hay gente aquí que quiere pagar para que te digan lo que tú quieres escuchar. Y lo que se trata de un profesional es decir, claro, lo que tú crees que es y orientarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, la comisión, mira, vamos por partes. Tú puedes consultar lo que quieras. Yo he escuchado muchas veces, y también se ha dicho el Congreso, en pleno debate, hay que consultar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no acepta consultas, no está en su legislación. El Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre consultas, se pronuncia sobre hechos concretos y que le piden, que se lo solicitan, acción de inconstitucionalidad, etcétera, sobre esta ley, pero no que yo envíe en consulta, no sé pues quién los orienta, quién los asesora. La Comisión de Venecia es un órgano para Europa que se creó y amplió, es un órgano que ve todo lo que es jurisprudencia y a la vez por la democracia. ¿Ok? Y del cual nosotros somos parte de mi periodo, cuando yo he estado, recién nos incorporamos como miembros de la Comisión Internacional de Venecia, ¿no? Entonces, la Comisión de Venecia, por ejemplo, nosotros le hicimos la consulta sobre el caso El Frontón, como tribunal, ¿no? Claro. Para recibir una sobre la famosa situación de lesa humanidad, para resolver un fallo judicial. Pero yo creo que aquí, la verdad, más que inoportuno, nosotros tenemos la suficiente capacidad, por Dios, nuestros legisladores. Estás leyendo brillantes juristas. No podemos resolver nuestros problemas acá. Tenemos que estar... ahora, si vamos a la prontitud de las fechas que dice el presidente de la República, cuando vuelva lo de la Comisión de Venecia ya hay otro gobierno. Entonces, no, pero es que la rémora va, es como decir, cuando se pronuncia el tribunal una sentencia, el tribunal o la Corte Suprema, ya han pasado otras cosas. Y si no fuera así, es un informe que harán ellos de acuerdo a la interpretación de lo que le envías. Pero una cosa es lo que tú, como yo, a veces me preguntan y dicen, doctor, ¿qué opina usted sobre el caso Humala? Si no tengo el expediente, ¿qué cosa voy a hablar? Claro, es un poco irresponsable. Totalmente. Calcular así por doctrina. Eso, especular. Es una cosa que no va para una persona, para creo yo. No creo. Yo por eso no me meto, ¿no? Claro. No tengo, por ejemplo, en qué consiste la consulta. Te puedo decir porque conozco en cómo trabaja la Comisión de Venecia y, lógicamente, me parece bien en su impulso de apoyo a la democracia, pero probablemente lo que tendría que ver es la Constitución, hacer un análisis, si son decisiones soberanas, ¿no? Igual que la Corte Interamericana, que en el caso de Fujimori, en el indulto, tuvo una opinión hace 20 años distinta y ahora otra distinta. Por eso nosotros tenemos que tener nuestro propio destino, ¿no? Y te digo esto porque, por ejemplo, a mí siempre me fastidia, ¿no? Porque cuando dices tú, Codelco, la minería, qué mal se levanta el pueblo de Apurímac, se levanta el pueblo de acá, en Chile, todo es una maravilla, ha firmado el presidente. Oye, pero José, ¿no le han dicho al pueblo que la minería en Chile, el cobre es del Estado? O sea, que es el Estado, por ejemplo, el que controla la minería. Entonces, cuando aplauden tanto a Chile, están pidiendo que se estaticen las empresas mineras, no sé, pues, ¿no? ¿Qué es lo que quieren aplaudir?
Son realidades distintas que hay que sacarlas adelante. Somos un país rico, que fíjate, todas estas cosas no nos tambalean del todo, pero las soluciones no son difíciles, José. Lo que falta es voluntad y amor al país. Yo te planteo ya una solución que puede darse aquí. Puede vacarse al presidente. Y forma parte del debate. Pueden vacar al presidente y si es que hay motivos, pero el hecho que se queden en el gobierno, el Congreso y la nueva presidenta, no quiere decir que no se haga nada, pues. Tendría que plantearse estos mecanismos y reformas que te estoy diciendo en bien del país. Con toda seguridad. Yo te agradezco, mi estimado. Ya terminamos. Ya me estás cortando también el periodo. Me cortas, recortas. Estamos en la era del recorte. Prometo invitarte el próximo día porque el tema da para más. Como siempre, mi estimado. Muchas gracias. Un cariño a todos. Un saludo especial. RCR, la red que comunica y une al Perú.